Los médicos la declararon muerta hace 13 minutos, pero lo que Laura vio mientras abrazaba a Jesús en el cielo desafía toda explicación científica y va a cambiar para siempre la forma en que ves el sacrificio de una madre latina. Esta es la historia real de Laura Beatriz Solórzano Mendoza, una madre soltera salvadoreña de 38 años que vivía en Houston, Texas, criando sola a sus 2 hijos pequeños después de huir de una relación violenta que casi le cuesta la vida. El 17 de diciembre de 2024, en una fría noche de invierno tejano, Laura colapsó en el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con Mateo de 9 años y Sofía de 6, en el vecindario de Gulfton, conocido como la Pequeña Centroamérica por la densidad de inmigrantes latinos que luchan día a día por construir una vida mejor lejos de la violencia y la pobreza de sus países de origen. Los paramédicos del Houston Fire Department llegaron exactamente 12 minutos después de la llamada desesperada de Mateo al 911. Su voz temblorosa repitiendo una y otra vez en un inglés entrecortado aprendido en la escuela. "My mom is not breathing. Please help us, please." Cuando los paramédicos John Stevens y María Delgado entraron al apartamento, encontraron a Laura tendida en el suelo de la sala, entre el sofá desgastado y la mesita de centro donde aún descansaba su taza de café frío de esa mañana, con los labios azulados, sin pulso, sin respiración, su piel ya tomando ese tono ceniciento que todo paramédico experimenta, reconoce como el umbral entre la vida y la muerte. Los niños estaban paralizados de terror. Mateo sostenía a su hermana Sofía contra su pecho, cubriéndole los ojos para que no viera a su madre en ese estado, sus pequeños cuerpos temblando no solo por el miedo, sino por el frío de diciembre que entraba por las rendijas de las ventanas mal selladas de ese apartamento viejo, que costaba $800 al mes y consumía casi todo el salario de Laura. La vecina del apartamento contiguo, doña Esperanza Gutiérrez, una señora hondureña de 62 años que conocía bien el sacrificio de Laura, porque ella misma había criado sola a 4 hijos después de que su esposo muriera en un accidente de construcción en los años 90, escuchó el alboroto y de inmediato cruzó el pasillo para llevarse a los niños. «Le vengan conmigo, mijitos, su mamá va a estar bien, los doctores la van a cuidar», les susurró mientras los guiaba hacia su apartamento, pero sus propios ojos traicionaban el miedo que sentía al ver la escena. Laura inmóvil, los paramédicos trabajando frenéticamente sobre su cuerpo, las luces rojas y azules de la ambulancia iluminando las paredes del edificio como una advertencia de que algo terrible estaba sucediendo. En la ambulancia, camino al Memorial Hermann Hospital en el Texas Medical Center, el corazón de Laura se detuvo completamente. María Delgado, la paramédica, comenzó las compresiones torácicas mientras John manejaba a toda velocidad por la autopista 69, esquivando el tráfico nocturno, la sirena cortando el aire húmedo de Houston. Duen Parham, paciente femenina, 38 años, paro cardíaco, sin pulso, iniciando RCP, reportó María por radio al hospital, su voz profesional ocultando apenas la urgencia de la situación. Aplicaron el desfibrilador 2 veces en ruta, las descargas eléctricas sacudiendo el cuerpo delgado de Laura, desgastado por años de trabajo excesivo, mala alimentación y el estrés crónico que ningún médico le había diagnosticado formalmente, porque Laura, como tantas madres latinas, nunca tuvo tiempo ni dinero para cuidar de sí misma, siempre priorizando las necesidades de sus hijos sobre las propias. Llegaron al Memorial Hermann a las 11:47 de la noche. El equipo de emergencias ya estaba preparado. El doctor Michael Chen, cardiólogo de guardia esa noche, un médico chino-americano de 45 años con 20 años de experiencia en medicina de emergencia y más de 1000 casos de paro cardíaco atendidos en su carrera, recibió a Laura en la sala de Trauma 1. Tiempo sin pulso, 8 minutos y contando.
anunció la enfermera jefe Sandra Morales mientras conectaban a Laura a los monitores cardíacos, las líneas en la pantalla mostrando apenas una actividad eléctrica caótica. Fibrilación ventricular, el corazón temblando inútilmente sin bombear sangre al cerebro ni al resto del cuerpo. El Dr. Chen ordenó otra descarga. 300 julios, el cuerpo de Laura arqueándose sobre la camilla. Nada. Otra descarga. Nada. Adrenalina intravenosa. Nada. Las compresiones torácicas continuaban. La enfermera Jessica Tran contando en voz alta: 30 compresiones, 2 respiraciones asistidas, el ritual desesperado de la medicina moderna, tratando de arrebatarle un alma a la muerte. 10 minutos sin pulso, 11 minutos, 12 minutos. En el pasillo de emergencias, doña Esperanza había llegado con Mateo y Sofía, los niños aferrándose a sus manos, sus rostros pálidos, Sofía llorando suavemente. Mateo con los ojos fijos en las puertas de la sala de trauma, como si pudiera ver a través de ellas a su madre luchando por regresar a ellos. ¿Mi mamá va a morir?, preguntó Mateo con una voz tan pequeña que apenas se escuchó sobre el bullicio del hospital. Y doña Esperanza no supo qué responder porque ella también se estaba haciendo la misma pregunta, recordando todas las mañanas en que veía a Laura salir del apartamento a las 5 de la mañana para su turno en el restaurante El Rincón Catracho, en la calle Long Point, regresando a las 3 de la tarde solo para dormir 2 horas antes de salir de nuevo a su segundo turno de limpieza en las oficinas del centro de Houston. Un sacrificio brutal que ninguna persona debería tener que hacer, pero que millones de madres latinas hacen todos los días en este país, cargando sobre sus espaldas el peso de familias enteras, sosteniendo con sus manos agrietadas el sueño americano que prometió prosperidad, pero que a menudo solo entrega explotación y agotamiento. 13 minutos sin pulso. El Dr. Chen miró el reloj en la pared. Luego miró a su equipo, sus rostros cansados reflejando la misma resignación que él sentía. En la medicina de emergencia existe un punto donde la estadística se vuelve brutal. Después de 10 minutos sin oxígeno, el cerebro comienza a sufrir daños irreversibles. Después de 15 minutos, las probabilidades de sobrevivir sin quedar en estado vegetativo son prácticamente nulas. Preparen para llamar la hora, dijo el Dr. Chen con voz cansada, la frase que todo médico odia pronunciar, el reconocimiento de que a pesar de toda la tecnología, todo el entrenamiento, toda la ciencia, hay batallas que simplemente no se pueden ganar. Sandra Morales asintió y comenzó a preparar el protocolo, documentando en el expediente médico cada intervención realizada, cada medicamento administrado, cada descarga aplicada, la evidencia fría y clínica de un cuerpo que se negaba a responder. Pero entonces algo inexplicable sucedió, algo que el Dr. Chen, con sus 20 años de experiencia y su mentalidad científica rigurosa, no pudo ni puede explicar hasta el día de hoy. En el minuto 13 exacto, justo cuando Sandra estaba anotando la hora de fallecimiento, el monitor cardíaco emitió un pitido diferente. Una línea apareció en la pantalla, luego otra. Un ritmo, débil, irregular, pero un ritmo. «Tenemos pulso», gritó Jessica Tran, su voz quebrándose entre la incredulidad y el alivio. El Dr. Chen se acercó rápidamente, palpando la carótida de Laura con sus dedos. Ahí estaba, un pulso. Imposible, pero real. «Confirmo pulso», dijo, su entrenamiento profesional tomando control, aunque su mente luchaba por procesar lo que estaba presenciando. El corazón de Laura había vuelto a latir espontáneamente, sin otra intervención, sin otra descarga. Simplemente había decidido regresar después de 13 minutos de silencio absoluto. Y entonces, para el asombro total del equipo médico, los párpados de Laura comenzaron a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente, todavía vidriosos, desorientados, pero abiertos, vivos, conscientes, y de esos ojos comenzaron a brotar lágrimas, no lágrimas de dolor o confusión, sino lágrimas de algo que el Dr. Chen solo pudo describir después como gratitud absoluta,
como si Laura hubiera regresado de algún lugar tan hermoso que volver a este mundo le producía simultáneamente alegría y tristeza. Sus labios se movieron tratando de formar palabras y Sandra se inclinó cerca para escuchar. Él me abrazó, susurró Laura, en español, su voz apenas audible. Jesús me abrazó y me dijo que regresara por mis hijos. El equipo médico intercambió miradas de confusión profesional, atribuyendo las palabras a la hipoxia cerebral, a las alucinaciones post-resucitación que a veces experimentan los pacientes después de un paro cardíaco prolongado, catalogándolo mentalmente como un efecto secundario del trauma, en lugar de considerar que quizás, solo quizás, Laura había experimentado algo que la ciencia médica simplemente no tiene las herramientas para medir ni explicar. Para entender realmente lo que sucedió esa noche de diciembre en Houston, es necesario retroceder 38 años atrás, hasta una pequeña casa de adobe en el barrio San Jacinto de San Salvador, El Salvador, donde nació Laura Beatriz Solórzano Mendoza en 1986, en medio de una guerra civil que desgarraba el país y convertía cada día en una lotería de supervivencia. Su abuela Domitila Mendoza, una mujer menuda pero de espíritu férreo, que había criado a 7 hijos en medio de la pobreza extrema, fue quien realmente la cuidó durante los primeros años de su vida, porque la madre de Laura, Reina Solórzano, trabajaba 12 horas diarias en una maquiladora textil por un salario que apenas alcanzaba para comprar frijoles, tortillas y un poco de arroz cada semana. Domitila era una mujer de fe profunda, de esas católicas centroamericanas que mezclan sin conflicto alguno las oraciones del rosario con remedios de hierbas ancestrales y una confianza absoluta en que la Virgen María y Jesús caminan entre los pobres, protegiéndolos de las balas perdidas y del hambre que nunca termina. Cada noche, antes de dormir, Domitila arrodillaba a la pequeña Laura frente a una imagen descolorida del Sagrado Corazón de Jesús que colgaba en la pared de su habitación y le enseñaba a orar. Jesús, cuida de nosotras, protege a mi mamá en el trabajo, protege a mi abuela, y si algún día tenemos que irnos lejos, cuida nuestro camino. Laura repetía las palabras sin entender completamente su significado, pero la voz suave de Domitila y la imagen de Jesús, con el corazón brillante, se grabaron en algún lugar profundo de su memoria. Un ancla de fe que permanecería dormida durante décadas, hasta esa noche en el hospital de Houston. Laura creció siendo una niña responsable y callada, acostumbrada desde temprana edad a cuidar de sus 2 hermanos menores mientras su madre trabajaba y su abuela vendía pupusas en una esquina del mercado central para complementar los ingresos familiares. A los 16 años, Laura conoció a Roberto Américo Castillo, un joven de 22 años que trabajaba como mecánico en un taller del centro de San Salvador y que la deslumbró con su sonrisa fácil, sus promesas de una vida mejor, y esa confianza masculina que en la cultura latina a menudo se confunde con fortaleza, pero que esconde patrones de control y violencia. Se casaron cuando Laura tenía apenas 18 años, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio, con Domitila bendiciendo la unión, aunque sus ojos traicionaban una preocupación que Laura, en su juventud e ilusión, no quiso ver. Los primeros meses fueron tolerables. Roberto trabajaba y traía dinero a casa, pero pronto comenzaron las señales. Los celos enfermizos cuando Laura hablaba con vecinos o compañeros de trabajo, las acusaciones infundadas de infidelidad, los gritos que escalaban a empujones, los empujones que escalaban a golpes, el ciclo de violencia que millones de mujeres latinas conocen, pero del cual pocas pueden escapar por el peso cultural de aguantar por la familia, por el miedo a la vergüenza social, por la falta de recursos económicos para sobrevivir solas. Cuando Laura quedó embarazada de Mateo en 2014, creyó ingenuamente que un hijo cambiaría a Roberto, que la paternidad lo transformaría en el hombre que ella necesitaba. Pero el nacimiento de Mateo solo intensificó la violencia.
Roberto comenzaba a beber más. Llegaba tarde a casa oliendo a cerveza y rabia acumulada. Culpaba a Laura de todo, de que el bebé lloraba demasiado, de que la comida no estaba lista a tiempo, de que la casa no estaba suficientemente limpia, de que ella había arruinado su vida quedando embarazada. Las golpizas se volvieron más frecuentes y más brutales. Laura ocultaba los moretones con mangas largas, e incluso en el calor sofocante de San Salvador, mentía a su familia diciendo que se había caído o chocado contra una puerta. Vivía en un estado constante de hipervigilancia, tratando de anticipar qué detonaría la próxima explosión de violencia. Cuando Sofía nació en 2018, Laura ya estaba planeando su escape, ahorrando en secreto cada colón que podía esconder, contactando a una prima lejana que vivía en Houston y que le había prometido ayudarla si algún día decidía huir. La gota que derramó el vaso llegó una noche de julio, cuando Roberto, en un arranque de furia alcoholizada, levantó su mano contra Mateo de 4 años porque el niño había derramado jugo en el sofá. Laura se interpuso entre su hijo y el golpe, recibiendo ella el impacto en la cara, su labio reventando y sangrando sobre el piso. Esa noche, con el sabor de su propia sangre en la boca y los llantos aterrorizados de sus hijos resonando en sus oídos, Laura tomó la decisión más valiente de su vida: irse de El Salvador para siempre, sin mirar atrás, sin importar el precio. El viaje hacia Estados Unidos fue una pesadilla que Laura rara vez habla en detalle, incluso ahora. Pagó a un coyote $5,000 que había pedido prestados a su prima en Houston, dinero que tardaría años en pagar. Cruzó Guatemala y México con Mateo y Sofía aferrados a ella, viajando en autobuses nocturnos, escondida en casas de seguridad, caminando por el desierto de Sonora en pleno agosto con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados, dándoles a sus hijos la poca agua que llevaban mientras ella fingía no tener sed. Mateo tenía 4 años, Sofía apenas 6 meses. Hubo momentos en ese viaje donde Laura pensó que morirían, donde el coyote los abandonó por 2 días en una casa sin ventanas en la ciudad de Reynosa, esperando el momento adecuado para cruzar el río, donde escuchó historias de otras mujeres migrantes que habían sido violadas o asesinadas en la ruta, donde se preguntó si había tomado la decisión correcta al arrancar a sus hijos de la única tierra que conocían para arrastrarlos a través del infierno, con la esperanza de alcanzar algo mejor. Pero cada vez que la duda amenazaba con paralizarla, recordaba la mano levantada de Roberto acercándose al rostro de Mateo y encontraba fuerzas para dar un paso más, y luego otro, y luego otro. Llegaron a Houston en septiembre de 2018. Su prima Claudia las recibió en su pequeño apartamento en Gulfton y les dio un colchón en el suelo de la sala donde Laura durmió con sus 2 hijos durante 6 meses, hasta que consiguió trabajo y pudo rentar su propio apartamento. El trabajo llegó a través de una conexión de Claudia. El restaurante El Rincón Catracho, en la calle Long Point, necesitaba una cocinera que supiera preparar auténtica comida salvadoreña y no hiciera preguntas sobre papeles o estatus migratorio. Don Armando Flores, el dueño, un hondureño de 50 años que él mismo había cruzado la frontera ilegalmente 20 años atrás y ahora era residente legal con un negocio próspero, contrató a Laura pagándole $9 la hora en efectivo, sin impuestos, sin beneficios, sin días de enfermedad, pero con la promesa implícita de estabilidad y de no llamar a inmigración. Laura aceptó agradecida porque $9 la hora era más de lo que jamás había ganado en El Salvador y porque don Armando le permitía llevarse a casa la comida sobrante al final de cada turno, lo que significaba que sus hijos podían comer pupusas, yuca frita y pollo guisado en lugar de solo arroz y frijoles. Pero $9 la hora trabajando 8 horas al día, 5 días a la semana, resultaba en apenas $1,400 al mes, y con el apartamento costando $800, servicios $150, comida $200, ropa y útiles escolares para los niños, no alcanzaba.
Así que Laura consiguió un segundo trabajo limpiando oficinas en el centro de Houston de 6 de la tarde a 11 de la noche, 4 días a la semana, ganando otros $600 mensuales. Su rutina se convirtió en un ciclo brutal de supervivencia. Despertarse a las 5 de la mañana, preparar el desayuno para Mateo y Sofía, dejarlos en la escuela a las 7:30, trabajar en el restaurante de 8 de la mañana a 3 de la tarde, recoger a los niños de la escuela, llevarlos al apartamento, preparar la cena, ayudar a Mateo con la tarea, dormir 2 horas, despertarse a las 5:30 de la tarde, dejar a los niños con Doña Esperanza, ir a limpiar oficinas hasta las 11 de la noche, regresar a casa exhausta, revisar que los niños estuvieran dormidos, colapsar en la cama, dormir 5 horas, repetir. Fines de semana limpiando casas por $50 cada una para tener dinero extra, sin un solo día libre en meses. Sin tiempo para ir al médico cuando comenzó a sentir dolores en el pecho y dificultad para respirar. Sin tiempo para procesar el trauma de la violencia que había vivido o el terror del viaje migratorio. Sin tiempo para llorar la pérdida de su país, su familia, su abuela Domitila, que murió en 2020 sin que Laura pudiera regresar a despedirse porque no tenía papeles, y salir de Estados Unidos significaba no poder volver a entrar jamás. La depresión llegó silenciosamente, como llega siempre, disfrazándose primero de cansancio normal, luego de apatía, luego de una tristeza profunda que Laura no podía nombrar ni permitirse sentir, porque las madres latinas no tienen el lujo de estar deprimidas, tienen que ser fuertes, tienen que aguantar, tienen que seguir adelante sin importar qué. Comenzó a perder peso, bajando de 58 kilos a 49 en 6 meses. Las ojeras bajo sus ojos se volvieron permanentes. Su piel perdió brillo. Dejó de sonreír, pero seguía trabajando porque eso es lo que hacen las madres como Laura. Se sacrifican hasta que literalmente no queda nada más que sacrificar, hasta que sus cuerpos gritan que ya no pueden más, hasta que el corazón decide detenerse en el suelo de una sala polvorienta de un apartamento barato en Houston, Texas, dejando a 2 niños aterrorizados, preguntándose si su mamá va a despertar. Lo que el doctor Michael Chen y su equipo médico vieron esa noche en la sala de trauma del Memorial Hermann Hospital fue simplemente un cuerpo en paro cardíaco, un caso más de los miles que atienden cada año, líneas planas en monitores, protocolos de resucitación ejecutados con precisión mecánica y finalmente, después de 13 minutos de esfuerzo infructuoso, la preparación para declarar el fallecimiento. Pero lo que Laura Beatriz Solórzano Mendoza experimentó durante esos mismos 13 minutos fue algo completamente diferente, algo que desafía toda explicación médica convencional, algo que ella describe no como una alucinación provocada por la falta de oxígeno al cerebro, sino como la experiencia más real de toda su vida, más tangible y concreta que cualquier cosa que haya tocado, visto u olido en este mundo material. Este es su testimonio, narrado exactamente como ella lo cuenta, con los detalles sensoriales específicos que hacen imposible descartarlo simplemente como un sueño o una fantasía producida por un cerebro moribundo. El primer minuto después de que su corazón se detuvo, Laura no sintió dolor. De hecho, lo último que recuerda antes del colapso es estar parada en la sala de su apartamento, sintiendo un peso aplastante en el pecho, como si un elefante estuviera sentado sobre sus costillas, y luego una sensación extraña de ligereza, como si alguien hubiera cortado todos los cables que la mantenían anclada a la tierra. No hubo un momento dramático de caída, no escuchó su propio cuerpo golpeando el suelo, no sintió el impacto. Simplemente estaba de pie, y luego estaba flotando, suspendida a unos 2 metros por encima de su propio cuerpo que yacía inmóvil sobre el piso de linóleo gastado, entre el sofá donde Mateo y Sofía habían estado viendo caricaturas minutos antes y la mesita de centro con su taza de café frío. Desde esa posición elevada, Laura podía ver todo con una claridad perfecta, casi sobrenatural,
podía ver a Mateo arrodillado junto a su cuerpo, sus pequeñas manos temblando, mientras trataba de recordar los pasos de RCP que le habían enseñado en un simulacro escolar. Podía ver a Sofía acurrucada en el rincón, con su muñeca de trapo apretada contra su pecho, sus ojos enormes de terror. Podía ver cada detalle del apartamento con una nitidez imposible. Las manchas de humedad en el techo, que siempre había querido reparar, pero nunca tuvo dinero. Las grietas en las paredes, el crucifijo pequeño que Domitila le había regalado años atrás, colgando sobre la puerta de entrada. Lo más inquietante de ese primer minuto fue que Laura no sentía pánico ni miedo. Sentía una calma extraña, casi clínica, como si estuviera observando una escena de una película en lugar de su propia muerte. Pensó, con una claridad racional que ahora le parece imposible: ese es mi cuerpo allá abajo. Yo estoy aquí arriba. Esto es muy extraño. No hubo resistencia emocional a lo que estaba sucediendo. No hubo negación, solo una aceptación serena de que algo fundamental había cambiado en la naturaleza de su existencia. Pudo escuchar cuando Mateo llamó al 911. Pudo escuchar cada palabra de su conversación con el operador, la voz de su hijo quebrándose cuando dijo, "My mom is not breathing", y Laura quiso gritar, "Estoy aquí, mijito, estoy bien", pero no tenía voz, no tenía forma de comunicarse, era solo conciencia pura observando sin poder intervenir. Cuando llegaron los paramédicos John Stevens y María Delgado, Laura los vio entrar al apartamento. Vio a María arrodillarse junto a su cuerpo y buscar el pulso en su cuello. Vio la expresión de preocupación profesional en el rostro de John mientras preparaba el equipo de reanimación. Los escuchó hablar entre ellos, sin pulso, sin respiración, pupilas dilatadas. Vio cuando doña Esperanza cruzó el pasillo y se llevó a Mateo y Sofía. Vio la última mirada aterrorizada de su hija volteando hacia atrás antes de que la puerta se cerrara. Y entonces, mientras cargaban su cuerpo en la camilla y lo llevaban hacia la ambulancia, Laura sintió algo jalándola, no físicamente porque ya no tenía cuerpo físico, sino jalándola con una fuerza magnética irresistible hacia arriba, alejándola del techo del apartamento, atravesando las capas de concreto y acero del edificio como si fueran humo, elevándose sobre el vecindario de Gulfton, que se veía pequeño y lejano bajo ella, las luces de Houston extendiéndose en todas direcciones como un océano de estrellas terrestres. La sensación de movimiento era vertiginosa pero no aterradora. Laura describe que se sentía como estar siendo jalada a través de un túnel, aunque no era un túnel físico con paredes sólidas, sino más bien como si la realidad misma se estuviera estrechando, como si estuviera pasando de un tipo de existencia a otro completamente diferente. Había luz en ese túnel, una luz que no provenía de ninguna fuente específica, sino que simplemente era, permeando todo, una luz blanca pero cálida, no del tipo que ciega, sino del tipo que ilumina desde adentro. Es aquí donde Laura hace una distinción crucial que repite cada vez que cuenta su historia. Esto no fue un viaje astral, de esas que practican los esotéricos o los seguidores de la nueva era. No fue una proyección de su conciencia vagando por el plano material. No fue un sueño lúcido, ni una alucinación inducida por drogas o hipoxia cerebral. Fue, en sus propias palabras, un traslado hacia otra dimensión de realidad, hacia el lugar que los cristianos llamamos cielo, hacia la presencia literal de Dios. La diferencia, explica Laura, es que en las experiencias astrales o esotéricas, la persona mantiene cierto control. Puede decidir hacia dónde ir, qué ver, cuándo regresar, pero en una verdadera experiencia de muerte clínica cristiana no hay control, hay rendición total. Hay una voluntad superior que dirige el proceso, y esa voluntad no es tuya, sino de aquel que te creó. El túnel parecía extenderse por una eternidad, aunque probablemente solo duró segundos en tiempo terrenal. Laura perdió toda noción de cronología. El concepto mismo de tiempo dejó de tener significado porque estaba entrando a un lugar
donde el tiempo no existe de la forma en que lo conocemos, donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Y entonces, de repente, el túnel se abrió, y Laura emergió en un espacio que su mente luchaba por procesar y que hasta hoy lucha por describir con palabras humanas, porque el lenguaje humano fue diseñado para describir experiencias humanas y lo que Laura vio no tiene equivalente en la experiencia humana terrena. No era el cielo como lo pintan en los murales de las iglesias. No había nubes esponjosas, ni puertas de perlas, ni calles de oro. Era más bien como un espacio infinito de luz pura, pero una luz que tenía textura, densidad, presencia, una luz que se sentía más sólida que la materia, una luz que era simultáneamente energía y amor y verdad y belleza, y todo lo bueno que alguna vez había existido concentrado en una experiencia sensorial abrumadora. Los colores en ese lugar eran imposibles. Laura los describe como colores que no existen en la Tierra, tonalidades que su cerebro humano no tenía categorías para clasificar, algo entre el dorado y el violeta, pero que no era ni dorado ni violeta, sino algo completamente otro. El aire, si es que se podía llamar aire, vibraba con una frecuencia que producía un sonido, o más bien múltiples sonidos armónicos superpuestos, como un coro de millones de voces cantando en perfecta sincronía, pero sin palabras, solo tonos puros que resonaban en lo que quedaba del ser de Laura, penetrando cada átomo de su existencia consciente. No había temperatura fría ni caliente, pero Laura sentía una calidez que no era térmica, sino emocional, una sensación de estar completamente segura, completamente amada, completamente aceptada, tal como era, con todas sus fallas y heridas y traumas y vergüenzas. Era lo opuesto absoluto de todo lo que había sentido en Houston. No había cansancio, no había dolor, no había ansiedad, no había ese nudo constante en el estómago que la había acompañado durante años. No había miedo al futuro ni culpa por el pasado, solo un presente eterno de paz perfecta. Laura no estaba sola en ese espacio. Podía percibir presencias a su alrededor, aunque no podía verlas claramente, como figuras hechas de luz que se movían en la periferia de su visión, seres que emanaban una bondad radiante. Más tarde identificaría a uno de ellos como su abuela Domitila, no por rasgos físicos, sino por un reconocimiento espiritual instantáneo, una certeza absoluta de «esa es mi abuela», que no necesitaba confirmación visual. Domitila no habló con palabras, pero Laura escuchó su voz en su mente. «Te dije que Jesús siempre te cuidaría, mija. Él nunca te abandonó, ni siquiera en los momentos más oscuros». Y entonces, desde el centro de esa luz infinita, desde el punto focal de toda esa energía amorosa, emergió una figura. No era una aparición vaga o translúcida. Era un hombre real, sólido, más real que cualquier cosa que Laura hubiera visto jamás en la tierra. Caminaba hacia ella con pasos firmes, atravesando ese espacio de luz, y con cada paso que daba, Laura sentía que su propio ser se desintegraba y se reconstruía simultáneamente, como si su presencia fuera tan poderosa que la existencia misma de Laura tenía que reorganizarse para poder sostener el encuentro. Él era alto, de complexión media, con cabello castaño oscuro que le caía sobre los hombros, barba corta, bien cuidada, vestido con una túnica simple de color blanco marfil que parecía brillar con luz propia. Pero lo que paralizó a Laura, lo que la hizo caer de rodillas aunque técnicamente no tenía rodillas en ese estado, fueron sus ojos. Eran ojos cafés, profundos, antiguos, ojos que habían visto todo el sufrimiento del mundo y seguían siendo capaces de sonreír con ternura infinita, ojos que conocían cada secreto vergonzoso que Laura había guardado y la amaban de todas formas, ojos que contenían siglos de sabiduría pero mantenían una frescura juvenil, ojos que eran simultáneamente humanos y divinos. Y Laura supo, con una certeza que trascendía toda lógica o razón, que estaba frente a Jesucristo,
el mismo que su abuela Domitila le había enseñado a rezar cuando era niña, el mismo cuya imagen colgaba en la pared de su apartamento, el mismo que ella había casi olvidado en medio del caos y el dolor de sobrevivir. Y él sonrió, y esa sonrisa contenía todo el perdón y toda la bienvenida y todo el «finalmente estás en casa» que un alma herida podría necesitar. Cuando Jesús se detuvo frente a Laura, el espacio entre ellos parecía cargado de una electricidad sagrada, una tensión que no era amenazante sino anticipatoria, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Laura seguía de rodillas en ese estado no físico, pero completamente real, y todo lo que pudo hacer fue mirarlo, sus ojos llenándose de lágrimas, que no eran agua, sino algo más parecido a luz líquida, cristalizaciones de emoción pura que brotaban de un lugar en su ser que ni siquiera sabía que existía. No podía hablar, no porque le faltaran palabras, sino porque las palabras parecían insuficientes, triviales, inadecuadas para expresar lo que sentía en ese momento. Una mezcla abrumadora de asombro, vergüenza, gratitud, amor, temor reverencial y, sobre todo, un reconocimiento profundo de que estaba ante la presencia de aquel que la había creado, que la había sostenido durante cada segundo de su existencia, que había caminado invisible a su lado durante cada momento de dolor y desesperación en San Salvador, durante la violencia con Roberto, durante el viaje aterrador a través del desierto, durante las noches insomnes en Houston, preguntándose si alguna vez las cosas mejorarían. La comparación con la serie The Chosen es inevitable, y Laura la hace sin titubear cada vez que cuenta su historia. Ella había visto la serie completa 2 veces, la primera vez en 2022, cuando una amiga de la iglesia Victory Outreach, a la que asistía ocasionalmente, le recomendó verla, y la segunda vez en 2024, justo meses antes de su muerte clínica, viéndola con Mateo y Sofía en su pequeño televisor los domingos por la tarde cuando no tenía que trabajar. Lo que más le había impactado de la serie era la interpretación de Jonathan Rumi como Jesús, específicamente su mirada, esa forma en que Rumi capturaba algo que Laura no podía nombrar, pero que reconocía instintivamente. Una combinación de compasión infinita, autoridad absoluta, humor gentil y una profundidad de comprensión que hacía sentir a quien miraba esos ojos que estaba siendo visto completamente, sin máscaras, sin pretensiones, sin las defensas que usamos para protegernos del mundo. Había una escena en particular que Laura había vuelto a ver varias veces, la escena donde Jesús se encuentra con María Magdalena después de liberarla de los demonios que la atormentaban, la forma en que él la mira no con lástima, sino con dignidad, reconociendo su valor inherente a pesar de todo lo que había vivido y sufrido. Esa mirada le había hecho llorar a Laura cada vez que la veía porque algo en ella resonaba con su propia experiencia de ser mujer latina, sobreviviente de violencia doméstica, madre soltera, luchando por sobrevivir en un país que no era el suyo, cargando vergüenzas secretas y heridas que nadie veía. Y ahora, frente a Jesús en ese espacio celestial, Laura experimentaba esa misma mirada, pero multiplicada por 1000, por 1.000.000, por infinito. Los ojos de Jesús que la miraban eran exactamente como los ojos de Jonathan Rumi en la serie, pero infinitamente más reales, más penetrantes, más cargados de amor y verdad. Era como si The Chosen hubiera capturado un destello débil de algo auténtico, como una fotografía en blanco y negro, de un atardecer en comparación con experimentar el atardecer real con todos sus colores y su calidez y su majestuosidad. Y en esos ojos, Laura vio reflejada toda su vida. Vio a la niña de 6 años rezando con su abuela Domitila frente a la imagen del Sagrado Corazón. Vio a la adolescente ingenua que creyó que el amor de Roberto la salvaría de la pobreza. Vio a la mujer golpeada escondiéndose en el baño, mientras sus hijos dormían. Vio a la madre desesperada cruzando el desierto con bebés en brazos. Vio cada turno doble trabajado hasta el agotamiento.
cada noche llorando en silencio, para que sus hijos no la escucharan. Cada momento en que había querido rendirse, pero había seguido adelante porque no tenía opción. Jesús había visto todo, había estado presente en cada uno de esos momentos, y no la miraba con decepción ni juicio, sino con un orgullo paternal profundo, como un padre observando a su hija completar una carrera agotadora y esperándola en la línea de meta con los brazos abiertos. Entonces Jesús habló, y su voz era como nada que Laura hubiera escuchado antes. No era particularmente grave ni aguda, no tenía un acento específico, aunque Laura lo escuchaba en español, su español salvadoreño natal, con todas las expresiones y cadencias que le eran familiares, como si Jesús fuera un paisano del barrio San Jacinto que conocía exactamente cómo hablar, para que ella entendiera no solo las palabras, sino el corazón detrás de ellas. «Eu, Laura», dijo simplemente, y la forma en que pronunció su nombre hizo que cada célula de su ser vibrara en reconocimiento, porque nunca en su vida había escuchado su nombre dicho con tanto amor concentrado en 2 sílabas. «Laura, hija mía, bienvenida a casa». Y entonces, sin que Laura se moviera, ni él se moviera, de repente ella estaba en sus brazos, envuelta en un abrazo que ella describe como el momento más real de toda su existencia, más tangible que cualquier contacto físico que haya experimentado en la tierra. El abrazo de Jesús era diferente a cualquier abrazo humano. No era solo brazos rodeando un cuerpo. Era como si toda la esencia de Jesús envolviera toda la esencia de Laura, como si cada parte rota de su ser estuviera siendo sostenida simultáneamente, como si años de cansancio acumulado, de dolor no procesado, de trauma no sanado, de vergüenza internalizada, estuvieran siendo extraídos suavemente de su sistema y reemplazados con algo puro y renovador. Laura lloró en ese abrazo. Lloró como nunca había llorado en su vida, ni siquiera en los peores momentos con Roberto, ni siquiera cuando Domitila murió y no pudo estar presente, ni siquiera en las noches más oscuras en Houston, cuando el peso de mantener a sus hijos la aplastaba. Lloró por cada golpe recibido, por cada vez que tuvo que fingir que estaba bien, cuando se estaba desmoronando por dentro, por cada comida que no comió para que sus hijos pudieran comer, por cada sueño que tuvo que matar para poder sobrevivir, por todas las veces que se sintió completamente sola en el mundo, sin nadie que la viera realmente o entendiera su lucha. Y mientras lloraba, sentía que esas lágrimas no eran de tristeza sino de liberación, como si estuviera purgando décadas de dolor concentrado, y con cada lágrima derramada se sentía más liviana, más libre, más ella misma de lo que nunca había sido. Jesús la sostuvo durante lo que pareció horas, pero que probablemente fueron solo segundos en tiempo terrenal, y mientras la sostenía, le hablaba, no con palabras audibles, sino con una comunicación directa de mente a mente, de espíritu a espíritu, una forma de entendimiento que trascendía el lenguaje y que Laura ahora lucha por traducir a palabras humanas. Lo que Jesús le comunicó fue esencialmente esto, que él nunca, ni por un segundo, la había abandonado. Que cuando Roberto la golpeaba, él estaba ahí, recibiendo cada golpe con ella, llorando con ella, sosteniéndola cuando su cuerpo caía al suelo. Que cuando cruzaba el desierto con sus hijos, él caminaba al lado de ella, invisible pero presente, protegiéndola de peligros que ella nunca supo que existieron, guiando sus pasos hacia el camino más seguro. Que cuando trabajaba turnos dobles hasta el agotamiento, él era la fuerza que le permitía levantarse cada mañana, a pesar de que todo en su cuerpo le pedía quedarse en cama. Que cada comida que preparó para sus hijos, cada palabra de aliento que les dio cuando estaban tristes, cada abrazo que les ofreció cuando tenían miedo, todo eso él lo contaba como si lo hubiera hecho por él mismo, porque lo que hiciste por el más pequeño de estos, por mí lo hiciste. Jesús le mostró algo más, una visión o memoria o revelación que Laura describe como ver su vida desde la perspectiva de Dios. Vio cómo cada decisión que tomó, incluso las que parecían errores, incluso casarse con Roberto,
incluso sufrir años de abuso, antes de encontrar el valor para huir. Todo había sido tejido por Dios en un tapiz más grande de propósito y redención. Vio cómo su sufrimiento no había sido sin sentido, cómo había desarrollado en ella una compasión profunda por otras mujeres en situaciones similares, cómo había aprendido una fortaleza que nunca hubiera descubierto en circunstancias fáciles, como sus hijos, al observar su sacrificio y perseverancia, estaban aprendiendo lecciones de resiliencia y fe que los formarían para el resto de sus vidas. Vio cómo incluso ese momento de muerte, ese colapso en el suelo de su apartamento, que pareció el final de todo, era en realidad un punto de inflexión diseñado para traerla a este encuentro, para que pudiera experimentar el amor de Dios de forma tan tangible que nunca más dudaría de su presencia en su vida. Entonces Jesús se apartó ligeramente del abrazo, lo suficiente para mirarla directamente a los ojos, y lo que Laura vio en su rostro fue algo que ella compara específicamente con escenas de The Chosen, donde Jesús llama a sus discípulos, esa mezcla de invitación y comisión, de amor y propósito. «Laura», le dijo, «tu trabajo en la tierra no ha terminado, tienes que regresar». Y Laura sintió pánico, un nos visceral, elevándose desde lo más profundo de su ser, porque la idea de dejar ese lugar de paz perfecta y regresar al apartamento lleno de humedad, a los turnos dobles, a la lucha constante por sobrevivir, le parecía insoportable. «No quiero regresar», susurró. «Aquí no hay dolor, no hay cansancio, no hay miedo. ¿Por qué tengo que volver a todo eso?» Y Jesús sonrió con una ternura que rompió y sanó su corazón simultáneamente y le dijo, «Porque tus hijos todavía te necesitan, porque hay otras madres como tú que necesitan escuchar que yo las veo, que sus sacrificios no son invisibles para mí, que hay esperanza incluso en la noche más oscura. Tú vas a ser mi testigo, Laura. Vas a contarles lo que viste aquí, lo que sentiste en este abrazo, y a través de tu testimonio, yo voy a alcanzar corazones que están tan rotos como el tuyo estuvo». Jesús puso sus manos sobre los hombros de Laura, y ella notó por primera vez las cicatrices en sus muñecas, las marcas de los clavos, no como heridas abiertas, sino como cicatrices sanadas que brillaban con una luz tenue, recordatorios permanentes del precio que Él pagó. «Yo conozco el sacrificio», le dijo Jesús. «Conozco lo que es dar todo, incluida tu propia vida, por amor a otros. Tú has estado viviendo una crucifixión lenta todos estos años, muriendo a ti misma día tras día para que tus hijos pudieran vivir. Y así como yo resucité, tú también vas a resucitar de esta muerte. Vas a regresar con un poder nuevo, con una libertad nueva, con una certeza nueva de que yo estoy contigo siempre». Le dio instrucciones específicas, que buscara ayuda para su salud mental, que aceptara el apoyo de la comunidad latina en lugar de tratar de cargar todo sola, que permitiera que su historia de transformación inspirara a otros, que recordara siempre que ella era una de sus elegidas, llamada no a pesar de su sufrimiento, sino a través de él, transformada como María Magdalena fue transformada, de una mujer quebrantada y marginada a una portadora de las buenas nuevas de resurrección y esperanza. Y entonces, antes de que Laura pudiera protestar más o hacer más preguntas o rogar quedarse más tiempo, Jesús la abrazó una última vez. Un abrazo tan intenso que Laura sintió que se estaba fundiendo literalmente en él, y susurró en su oído, «Nunca olvides lo que sentiste en este abrazo. Cuando las cosas se pongan difíciles allá abajo, cierra los ojos y recuerda que yo te sostuve así, y encontrarás la fuerza para seguir adelante. Te amo, Laura. Siempre te he amado. Ahora ve y vive». Y con esas palabras, el espacio celestial comenzó a desvanecerse. La luz comenzó a disminuir, y Laura sintió esa misma fuerza magnética pero en reversa, jalándola de regreso a través del túnel, de regreso hacia Houston, de regreso hacia su cuerpo roto en la sala de emergencias, de regreso hacia la vida.
El regreso fue violento y desorientador de una forma que Laura nunca hubiera podido anticipar. Si el viaje hacia el cielo había sido como flotar suavemente río arriba contra una corriente gentil de luz, el regreso fue como ser arrojada desde un acantilado directo al océano tormentoso de la existencia física. Un segundo estaba en los brazos de Jesús, envuelta en paz absoluta, y al siguiente estaba siendo aplastada de vuelta dentro de su cuerpo, con una fuerza brutal que le hizo sentir cada célula reactivándose simultáneamente, cada nervio despertando de su letargo temporal, cada órgano reiniciando sus funciones con una sacudida dolorosa. Fue como si alguien hubiera enchufado de repente todo su sistema nervioso a una corriente eléctrica de alto voltaje. Su corazón, que había estado en silencio por 13 minutos completos, súbitamente dio un latido fuerte, luego otro, estableciendo un ritmo errático pero innegablemente vivo que hizo que los monitores en la sala de emergencias comenzaran a pitar frenéticamente, rompiendo el silencio resignado que había caído sobre el equipo médico que ya se preparaba para llamar la hora de fallecimiento. El doctor Michael Chen estaba a punto de quitarse los guantes y dar las instrucciones finales a la enfermera Sandra Morales para preparar el cuerpo cuando escuchó ese primer pitido del monitor cardíaco, un sonido que no debería estar ahí, un sonido que desafiaba toda su comprensión de cómo funciona la fisiología humana. Su primera reacción fue de incredulidad profesional, asumiendo que era un error del equipo, tal vez una interferencia eléctrica o un mal funcionamiento del monitor. Pero cuando se acercó rápidamente y palpó la arteria carótida de Laura con sus dedos entrenados, ahí estaba, débil, pero inconfundible, un pulso. «¡Tenemos pulso!», gritó Jessica Tran con una mezcla de shock y alivio en su voz, y todo el equipo que había empezado a dispersarse se reagrupó instantáneamente alrededor de la camilla, verificando signos vitales, ajustando el oxígeno, preparando medicamentos de soporte, moviéndose con la precisión coreografiada de profesionales médicos, pero con una energía subyacente de asombro, porque todos en esa sala sabían que lo que estaban presenciando no debería estar sucediendo según todo lo que les habían enseñado en la escuela de medicina. Y entonces, para sorpresa aún mayor de todos, los párpados de Laura comenzaron a temblar. El doctor Chen se inclinó más cerca, observando con fascinación científica mezclada con algo parecido al temor reverencial mientras los ojos de Laura se abrían lentamente, parpadeando contra las luces brillantes de la sala de emergencias, desorientados pero conscientes, indiscutiblemente conscientes. Los ojos de alguien que ha estado muerto por 13 minutos no deberían verse así, pensó Chen. Deberían estar vidriosos, sin vida, o, en el mejor de los casos, mostrar signos de confusión severa y daño neurológico. Pero los ojos de Laura, aunque claramente conmocionados por el regreso abrupto a la realidad física, tenían una claridad en ellos que era desconcertante, como si hubiera estado despierta todo el tiempo en lugar de clínicamente muerta, como si hubiera estado en algún lugar haciendo algo importante, en lugar de simplemente no existiendo. Las primeras palabras que Laura pronunció fueron en español, su voz ronca y apenas audible, dañada por el tubo de intubación que habían insertado durante los intentos de resucitación. Él me abrazó. Sandra Morales, que era bilingüe, se inclinó cerca para escuchar mejor. «¿Quién te abrazó, mija?», preguntó con ternura profesional, asumiendo que Laura estaba desorientada, tal vez refiriéndose a alguien de su familia o experimentando alguna confusión post-resucitación. «Jesús», susurró Laura, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no lágrimas de dolor o confusión, sino lágrimas de una emoción tan intensa que su cuerpo recién resucitado no tenía otra forma de procesarla. «Jesús me abrazó y me dijo que regresara por mis hijos. Los vi, a Mateo y Sofía, en el corredor. ¿Están bien? ¿Dónde están mis hijos?».
Su preocupación maternal inmediata, su necesidad de saber que sus hijos estaban seguros incluso después de haber experimentado literalmente la muerte y el cielo, tocó algo profundo en todos los presentes, recordándoles que más allá de las maravillas médicas y los misterios inexplicables, había una madre desesperada por volver con sus bebés. El Dr. Chen, tratando de mantener su compostura profesional mientras su mente científica luchaba por procesar lo que acababa de presenciar, ordenó una batería completa de pruebas, resonancia magnética cerebral, para verificar daño por falta de oxígeno, electrocardiograma extendido para evaluar la función cardíaca, análisis de sangre para verificar niveles de enzimas cardíacas y función de órganos, evaluación neurológica completa para medir respuesta cognitiva y motora. Según todo su entrenamiento y experiencia, una persona que ha estado sin pulso por 13 minutos debería mostrar daño cerebral significativo, debería tener dificultad para formar oraciones coherentes, debería mostrar confusión severa sobre dónde está y qué ha sucedido. Pero Laura, aunque físicamente débil y obviamente traumatizada por la experiencia de muerte y resurrección, estaba mentalmente alerta de una forma que no tenía sentido médico. Respondía preguntas apropiadamente, sabía su nombre completo, recordaba los nombres de sus hijos, podía decir la fecha aproximada y dónde vivía, todas señales de función cerebral intacta que simplemente no deberían estar ahí después de 13 minutos de anoxia cerebral. Los resultados de las pruebas que llegaron en las horas siguientes solo profundizaron el misterio médico. La resonancia magnética mostró un cerebro completamente normal, sin signos de infarto, sin áreas de tejido muerto, sin edema significativo, nada que indicara que ese cerebro había estado sin oxígeno por un periodo prolongado. El electrocardiograma mostró un ritmo cardíaco que, aunque inicialmente irregular, se estaba estabilizando rápidamente hacia patrones normales. Los niveles de troponina, las enzimas que se liberan cuando el músculo cardíaco está dañado, estaban elevados pero no tanto como deberían estar después de un paro cardíaco prolongado. Era como si el cuerpo de Laura hubiera presionado un botón de pausa por 13 minutos, y luego simplemente hubiera presionado play de nuevo, saltándose toda la cascada de daño tisular y muerte celular que normalmente sigue a la privación prolongada de oxígeno. El Dr. Chen, sentado en su oficina a las 3 de la mañana, revisando los resultados por tercera vez, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. En 20 años de práctica médica, había visto muchas cosas extrañas, algunas recuperaciones que rozaban lo milagroso, pero nada como esto, nada que desafiara tan completamente las leyes fundamentales de la biología humana. 2 días después, cuando Laura ya estaba estable y había sido transferida de cuidados intensivos a una habitación regular, el Dr. Chen fue a visitarla. No como médico realizando una ronda rutinaria, sino como un hombre buscando respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Laura estaba sentada en la cama del hospital, Mateo y Sofía acurrucados a cada lado de ella, doña Esperanza sentada en la silla de visitantes, tejiendo algo mientras vigilaba a los niños. La escena era tan normal, tan tierna, tan imposiblemente ordinaria considerando que esta mujer había estado literalmente muerta hacía solo 48 horas. «Señora Solórzano», comenzó Chen en su español funcional, pero limitado. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que experimentó. Para mis registros médicos». Laura sonrió, una sonrisa que Chen notó era completamente diferente a la expresión tensa y agotada que había visto en las fotos de identificación del hospital. Había una paz en su rostro que no había estado ahí antes, una ligereza en sus ojos que contrastaba marcadamente con las profundas ojeras y la expresión de cansancio permanente que había caracterizado su apariencia física antes del paro cardíaco. Laura le contó todo. La sensación de flotar sobre su propio cuerpo, el túnel de luz, el espacio celestial de colores imposibles y, sobre todo,
el encuentro con Jesús, el abrazo que la había sanado de formas que ninguna medicina podría replicar, las palabras que él le había dicho sobre regresar por sus hijos y ser testimonio de su amor para otras madres que sufren en silencio. Chen escuchó sin interrumpir, su mente analítica tratando de categorizar lo que estaba escuchando dentro de marcos científicos conocidos. Alucinaciones inducidas por hipoxia, liberación de DMT endógena en el cerebro moribundo, experiencias cercanas a la muerte, estudiadas en la literatura médica. Pero algo en la forma en que Laura hablaba, la especificidad de los detalles sensoriales, la coherencia de la narrativa, la transformación visible en su demianor completo, hacía difícil descartar su experiencia como simplemente un producto de química cerebral alterada. Desde una perspectiva médica, dijo Chen cuidadosamente, eligiendo sus palabras, no tengo explicación para su recuperación. Por todos los estándares de la ciencia médica moderna, usted debería estar muerta, o en el mejor de los casos, en coma vegetativo con daño cerebral severo e irreversible. El hecho de que esté sentada aquí, conversando coherentemente, recordando detalles de su experiencia, mostrando función cognitiva completamente normal, esto está fuera de mi comprensión como médicos. Laura tomó la mano del Dr. Chen entre las suyas, un gesto de intimidad sorprendente pero apropiado, dadas las circunstancias extraordinarias. Dr. Chen le dijo en un español tranquilo pero firme, «Yo sé que usted es un hombre de ciencia, yo respeto eso, pero hay cosas que la ciencia no puede medir ni explicar. Hay una realidad más allá de lo que sus máquinas pueden detectar. Jesús es real». El cielo es real, y el amor de Dios por nosotros es más real que cualquier cosa en este mundo físico. Yo lo sé porque lo experimenté, y no fue un sueño ni una alucinación, fue más real que esta conversación que estamos teniendo ahora. Chen asintió lentamente, no en acuerdo necesariamente, sino en reconocimiento de que había presenciado algo que desafiaba su paradigma científico. Algo que tendría que procesar en sus propios términos y a su propio ritmo. Agregó una nota al expediente médico de Laura que sería objeto de discusión en conferencias médicas posteriores. Recuperación completa inexplicable después de 13 minutos de paro cardíaco sin daño neurológico detectable. Mecanismo de supervivencia desconocido. Caso requiere investigación adicional. Laura fue dada de alta del Memorial Hermann Hospital 5 días después de su muerte y resurrección, un tiempo de recuperación extraordinariamente corto que siguió desconcertando al equipo médico. Regresó a su apartamento en Gulfton, pero regresó como una persona fundamentalmente diferente de la que había colapsado en ese piso 5 días antes. La transformación era visible para cualquiera que la conociera. Doña Esperanza comentó que Laura parecía 10 años más joven, que la tensión permanente había desaparecido de sus hombros, que sonreía más en un día que en todos los meses anteriores combinados. Laura había tomado en serio las instrucciones de Jesús. Buscó ayuda para su salud mental, conectándose con un programa de servicios de salud mental gratuitos para inmigrantes latinos operado por una clínica comunitaria, comenzando terapia para procesar el trauma de la violencia doméstica y el estrés postraumático del viaje migratorio. Aceptó ayuda de su comunidad, algo que su orgullo latino previamente nunca le había permitido hacer, dejando que otros en su iglesia, Victory Outreach Houston, le trajera comida, cuidaran a sus hijos cuando tenía citas médicas, la ayudaran a encontrar trabajo menos extenuante. 3 meses después de su experiencia de muerte clínica, Laura había dejado ambos trabajos agotadores y había encontrado una posición en una organización sin fines de lucro que servía a mujeres latinas sobrevivientes de violencia doméstica, trabajando como coordinadora de apoyo comunitario, usando su propia historia para inspirar esperanza en otras mujeres que estaban donde ella había estado. Comenzó un grupo de apoyo llamado Madres Guerreras, que se reunía los martes por la noche en el sótano de la iglesia Victory Outreach, un espacio seguro donde madres solteras latinas podían compartir sus luchas sin juicio,
orar juntas y recordarse mutuamente que no estaban solas en sus batallas. En esas reuniones, Laura compartía su testimonio completo, no escondiendo ningún detalle de su experiencia celestial, haciendo las conexiones explícitas con The Chosen, y cómo la serie había preparado su corazón para reconocer a Jesús cuando lo vio cara a cara, explicando cómo su transformación reflejaba la transformación de María Magdalena, de mujer quebrantada a portadora de buenas nuevas. Mateo y Sofía, que habían experimentado el trauma de ver a su madre morir y luego milagrosamente regresar, habían desarrollado una fe profunda que era notable para su edad. Mateo, ahora de 10 años, le contaba a cualquiera que quisiera escuchar que su mamá había ido al cielo y regresado, que Jesús era real y que los amaba. Sofía, de 7 años, dibujaba constantemente imágenes de su mamá siendo abrazada por una figura brillante que ella identificaba como Jesús, imágenes que Laura guardaba cuidadosamente en un álbum especial. La familia completa veía The Chosen junta ahora, no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de formación espiritual. Laura, pausando episodios para señalar paralelos entre las historias bíblicas y su propia experiencia, enseñando a sus hijos que el mismo Jesús que llamó a pescadores ordinarios hace 2000 años, sigue llamando a personas ordinarias hoy, que ellos también son elegidos, que sus vidas también tienen propósito divino, sin importar cuán difíciles sean sus circunstancias. El testimonio de Laura comenzó a extenderse más allá de su círculo inmediato. Una reportera de un periódico local en español escuchó su historia y publicó un artículo titulado Madre salvadoreña muere, 13 minutos, y regresa con mensaje de esperanza. El artículo se volvió viral en comunidades latinas en Houston y más allá, generando cientos de mensajes de otras mujeres que se identificaban con la lucha de Laura y encontraban esperanza en su transformación. Iglesias comenzaron a invitarla a compartir su testimonio en servicios dominicales. Grupos de mujeres la contactaban, pidiéndole que viniera a hablar en sus reuniones, y cada vez que compartía su historia, Laura era cuidadosa de enfatizar que no estaba promoviendo una religión abstracta o filosofía teórica, sino testificando de un encuentro real con una persona real llamada Jesucristo, que la amó de vuelta a la vida, literal y figurativamente. Un año después de su muerte y resurrección, Laura regresó al Memorial Hermann Hospital, no como paciente, sino como visitante, para agradecer personalmente al equipo que había trabajado en ella esa noche. Llevó tamales hechos en casa y abrazó a cada enfermera, a cada doctor, incluyendo al Dr. Chen, que admitió que el caso de Laura había sacudido su certeza científica de formas que todavía estaba procesando. «Ustedes fueron instrumentos de Dios esa noche», les dijo Laura. «Sus manos mantuvieron mi cuerpo con vida mientras mi espíritu estaba en otro lugar. Sin su dedicación profesional, no habría habido cuerpo al cual regresar. Gracias por no rendirse, incluso cuando todo indicaba que era inútil». Era una expresión de gratitud, pero también una invitación sutil a considerar que tal vez, solo tal vez, había fuerzas trabajando más allá de sus protocolos médicos, que la línea entre ciencia y milagro es más delgada de lo que la medicina moderna quiere admitir. La historia de Laura Beatriz Solórzano Mendoza permanece como un desafío para escépticos y una confirmación para creyentes. Los hechos médicos son verificables e inexplicables. 13 minutos sin pulso, recuperación completa sin daño cerebral, transformación radical de personalidad y calidad de vida. La experiencia subjetiva que ella reporta del cielo y su encuentro con Jesús, por supuesto, no puede ser verificada científicamente, pero la consistencia de su testimonio, la especificidad de sus detalles y, sobre todo, el fruto visible de transformación en su vida y en las vidas de aquellos que escuchan su historia, hablan por sí mismos. Como ella dice al terminar cada presentación de su testimonio, tú puedes elegir no creer lo que yo vi. Eso es tu derecho.
pero no puedes negar lo que yo viví después de regresar. El abrazo de Jesús me cambió completamente, y ese mismo abrazo está disponible para ti, para cada madre que está luchando sola, para cada persona que siente que no puede más. Jesús te ve. Él conoce tu sacrificio, y Él está esperando abrazarte también. Tú también eres una elegida.